Saludos, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de Soluciones Médicas, salud educativa al más alto nivel. Estamos agradecidos de Dios porque nos da la oportunidad de estar una vez más con ustedes y llevarle un programa que yo sé que ustedes van a disfrutar. En el día de hoy vamos a hablar del síndrome de Estocolmo. ¿Qué es eso, el síndrome de Estocolmo? Recientemente se ha hablado de este síndrome ya que unas personas, unos dominicanos, fueron secuestrados en el vecino país de Haití y ellos pusieron o subieron un vídeo donde se ven muy ameno tomando alcohol o tomando algún tipo de bebida, y la gente ha dudado de que haya sido en sí un secuestro o que se haya dado el síndrome de Estocolmo. Recuerde que si no está suscrito a nuestro canal de YouTube, Doctor Manasés, suscríbase, déle a la campanita y así usted recibe las notificaciones de las publicaciones que nosotros hacemos. Doctora Hilda Valdés Báez es nuestra invitada, es nuestra colaboradora en el área de psiquiatría, jefa del Departamento de Psiquiatría del Hospital Regional José María Cabral Ibáez, y con ella vamos a estar hablando de síndrome de Estocolmo. Saludos, doctora, bienvenida a Soluciones Médicas. Saludos. Gracias por la invitación. Bien, síndrome de Estocolmo, En doctora, el ¿qué día es de esto? hoy está muy interesante el tema realmente, porque uno como que se le olvidan esas cosas. ¿No? O sea, esto que sucedió vino como a refrescar lo que uno sabía, pero no le daba mucha mente porque no es tanto los casos que se ven. El síndrome de Estocolmo es una condición psicológica en la cual un individuo capturado o rehén desarrolla un vínculo afectivo con su secuestrador. Esto se describió en el 1973 en Suecia, cuando después de un asalto a un banco hubo secuestrados y se evidenció que los secuestrados desarrollaron este tipo de conducta, y quien lo describe, quien lo observa por primera vez, se llama Neil Regeron, que él era psiquiatra y era criminólogo. Entonces, como le tocaba investigar estos casos, ahí es que evidencia que en varias ocasiones se daba el caso de que esas personas desarrollaban el vínculo. Realmente no tenemos ningún criterio diagnóstico, o sea, no lo tenemos. El síndrome de Estocolmo no está incluido ni en el DSM ni en el CIE-10. Han sido estudios que se han realizado, pero no hay criterios tales que me diga, bueno, pero si usted cumple con esto, usted está padeciendo un síndrome de Estocolmo, pero sí se han evidenciado conductas en las cuales se sospecha de dicho síndrome. ¿Debe haber un temperamento, debe haber un tipo de personalidad especial, o esto puede darse en cualquier tipo de temperamento, en cualquier tipo de personalidad que desarrollen este síndrome de Estocolmo? ¿Y a qué se debe? ¿Qué tiene que pasar de interacción entre el secuestrado y el secuestrador para que se produzca este síndrome? Mire, lo primero es que se desarrolla el síndrome de Estocolmo como un mecanismo de defensa, como en base a la necesidad de sobrevivir. Entonces yo tengo que acatarme a las órdenes que me está dando el secuestrador para evitar que haya una complicación y que pueda yo salir perjudicado. Entonces voy siendo sumisa, cooperando, y llega un momento en que incluso me puedo identificar con la causa del secuestrador. El hecho de yo identificarme con dicha causa, entonces hace que yo pueda ver en negativa a la policía y al sistema, porque entiendo que la causa que tiene el secuestrador sí es buena y sí es válida para que él cometa ese hecho. Entonces, eso puede llevar a que se desarrolle el síndrome. Y también se han estudiado y se han visto que hay trastornos de personalidad que sí pueden ser más afectados en estos casos. Se ha visto que la personalidad dependiente son personas sumisas y que siempre necesitan a alguien superior o con mayor poder que les dirija, que les diga lo que deben hacer, cuándo lo deben hacer, cómo lo deben hacer. Entonces,
se crea este vínculo de que te necesito para funcionar. Te necesito para funcionar, la víctima necesita el secuestrador para que le diga qué hacer, cómo hacer, cuándo hacerlo. Entonces, sí se ha evidenciado que ese tipo de personalidades puede presentar más el síndrome de Estocolmo. Bien, entonces, al principio usted dice que se produce como una forma es como una forma de tú protegerte, ¿ok? Es una forma de tú sobreguardarte. Pero ese vínculo podría evolucionar de tal manera que tú podrías identificarte y tú estar dispuesto a identificarte con la causa y estar de parte del lado de los secuestradores y de sentir compasión y sentir pena por ellos y sentir que sí, que hay que darle lo que ellos están pidiendo. Sí, sí. Eso es lo que lleva a desarrollar ese vínculo. O sea, me identifico con la causa y la hago parte mía, entonces voy a ver a esa persona como la buena. Entonces, eso es lo que se da en este síndrome. O sea, yo veo al secuestrador, él tiene la razón, su causa es buena y válida, entonces eso me hace a mí apoyarlo y hacer las cosas como él quiere. Se ha dado el caso incluso de que personas rescatadas hablan a favor del secuestrador, hablan bien del secuestrador, no, él no me maltrató, no me hizo nada, y minimiza las acciones del secuestrador para que esto pueda disminuir su condena. Incluso se han visto casos de personas que van a la cárcel a visitar al secuestrador o También, están en contacto con ellos bien. ¿Qué luego de sexo, haber pasado el episodio. ¿Qué sexo se podría identificar más con este síndrome? ¿Los hombres o las mujeres? Se ha visto que mayormente las mujeres, realmente los casos son mayores, o sea, es más común que secuestren hombres, pero se ha visto que las mujeres son las que más pueden desarrollar este tipo de casos. Entonces, ¿cómo nosotros conocemos, cómo nosotros podemos identificar? ¿Se podría considerar eso un trastorno psicológico, un trastorno psiquiátrico? Aunque usted dice que no se contempla en los libros de psiquiatría, ¿se podría considerar como un trastorno o como una condición especial que puede darse ante ciertas circunstancias? Como o sea, no está avalado de que podríamos llamarlo ni siquiera síndrome, y no está en la Biblia de nosotros, que es, como le mencioné, el DCM y el CIE-10, pero sí habría que evaluar qué condición llevó a esa persona a desarrollar dicho síndrome. Y puede ser que esa condición que llevó a desarrollar dicho síndrome sí sea patológica, o sea, va a ser patológica y sí puede ser tratable, pero ya sería la condición de base. Vemos, por ejemplo, el caso de niños que funcionan con los golpes, lamentablemente. O sea, mi papá me maltrata, mi papá me dice las cosas de mala forma, entonces yo dejo de hacerlas para que él no se enfade. Es lo mismo que pasa con los secuestrados. Si yo hago cierta condición, cierta actitud, él me va a hablar mal, me va a maltratar y yo tengo que hacerlo bien. Entonces empiezo por portarme bien y ya este no me tiene que maltratar. Y al esta persona no maltratarme, entonces como a mí no me gusta que me maltraten y yo estoy haciendo las cosas bien para que no me maltraten, entonces voy desarrollando un vínculo afectivo con esta persona. Hay un interés en el secuestrador de que los rehenes o los secuestrados desarrollen este síndrome. ¿Podrían influir la conducta, la forma de tratar a los secuestrados? ¿Podrían hacerlo adrede el secuestrador para desarrollar ese síndrome, entendiendo que quizás se le facilitarían conseguir lo que están pidiendo? Sí, claro que sí, sí podría darse, otros podrían condicionar la situación. Sabemos que las personalidades de los secuestradores en su mayoría son trastornos antisociales de la personalidad, conducta sociopática. El sociópata necesita, o sea, es sumamente encantador y lo que quiere es envolverte, o sea, que tú hagas lo que yo necesito que tú hagas. Entonces, sí se puede dar de personas que lo hagan a propósito,
que se comporten bien con el secuestrado, que lo traten bien para que estos desarrollen el vínculo, pero también se han dado casos de personas que lo desarrollan sin que el secuestrador lo esté buscando. ¿En qué tiempo se produce ese síndrome? ¿Eso puede ocurrir en las primeras 24 horas, en las 48 horas? ¿O podría ocurrir solamente en los secuestros que son de larga estadía, donde el secuestrado dura semanas compartiendo y conviviendo con el secuestrador? Así es, se da, a pesar de que no tenemos criterios específicos, pero el síndrome se da a largo plazo. No es que hoy me secuestraron y ya mañana yo amo a mi secuestrador. No, tiene que haber un periodo de convivencia para que ese vínculo afectivo se vaya desarrollando, de que haya la interacción entre ellos, el buen trato, el buen gesto y que se vaya desarrollando el vínculo. No es posible que en menos de un mes se pueda desarrollar. Ah, bueno, qué bueno que usted nos dice ese dato, porque ahora se ha estado cuestionando, no sé si usted supo de un caso que recientemente estuvimos la pasada semana, donde unos jóvenes que estaban haciendo, creo que un finta, un documental en Haití, fueron secuestrados y se le vio, ellos luego subieron unos videos y se le vio compartiendo de manera amena, no sé si alguna botella de alcohol o un clerén, una bebida de esa que tomaban allá, compartiendo amena y de forma muy tranquila con los secuestradores. Entonces, no pudo haberse dado un síndrome de Estocolmo tan rápido en estos jóvenes que apenas tenían 10 días de secuestrado. El tiempo ha sido muy corto, es muy corto el tiempo para que se desarrollara este síndrome. Yo sí oí el caso, no vi los videos, sí me enteré del caso, no sabía incluso que después habían salido a compartir con el secuestrador, pero está muy cuesta arriba que sea un síndrome de Estocolmo por el poco tiempo en el cual sucedió todo eso. Ahora también habría que ver si hay algún tipo de personalidad de base o si hubo una identificación con el secuestrador, de que aunque no fuera un síndrome de Estocolmo, si tuviéramos eh, con un tipo de empatía, que yo hiciera un tipo de empatía, pero ya per se a todo lo que lleva el síndrome de hacer el vínculo afectivo, de yo declarar a favor del otro para que no le vaya mal, o sea, habría que ver si se dio todas esas circunstancias, porque tú sabes que las redes dicen muchas cosas, entonces habría que ver si en verdad ese fue el secuestrador, en qué condiciones se dio todo, para poder decir si fue un síndrome de Estocolmo o no fue. O sea que, Pero por el tiempo, a pesar de no tener criterios, por el tiempo no lo cumple. ok, entonces, en este caso, por lo que usted ha dicho, probablemente haya que hacer un diagnóstico diferencial entre un síndrome de Estocolmo y un autosecuestro, donde los secuestrados previamente se pongan en negociación, acuerden algo en negociación para conseguir, aunque en el caso de estos dominicanos no creo que tengan los recursos para hacer un autosecuestro. ¿Podríamos entonces diferenciarlo de un autosecuestro? ¿Podría darse el caso de que haya un autosecuestro o en su defecto desarrollen el síndrome de Estocolmo de forma rápida? Es que, por ejemplo, en el caso de autosecuestro, las condiciones van a ser diferentes. Si yo organizo un autosecuestro, yo voy a conocer las personas que me van a ayudar en ese procedimiento. Entonces, ya son personas conocidas de base, no me van a maltratar porque yo estoy organizando todo el evento. O sea, son dos condiciones completamente diferentes. Ok. Doctora, ¿es probable que una mujer que haya sido secuestrada, que haya sido violada, se enamore de su raptor, de su violador, de su secuestrador? Ese enamoramiento, ese amor que puede surgir de esa relación en un secuestro largo, ¿podría dar origen a un amor ciego por ese secuestrador, por ese violador? Sí, claro que sí. Claro que sí. Bueno, muchas parejas se casan sin quererse.
y en la convivencia diaria es que van desarrollando el vínculo afectivo. Que y después les va mejor incluso que muchas que se casaron enamoradas. Entonces sí se puede dar de que al inicio dicha relación empieza tormentosa, pero luego con la convivencia diaria y con la identificación y la empatía hacia el otro se desarrolla un vínculo afectivo muy, muy grande. Y ese vínculo podía darse, aún esa mujer estando casada, teniendo su pareja, pudiese darse. Sí. ¿Se puede Claro dar? que sí. ¿Se puede dar? Entonces, claro que sí. Se puede dar. Sí. Entonces, ¿cómo tratamos? Yo digo, porque nos estamos yendo muy lejos al síndrome de Estocolmo, pero entiendo que la dependencia de una, por ejemplo, las personas que han experimentado la violencia de género, presentan lo mismo, o sea, tengo una pareja que me maltrata, la cual llega a la casa con tal condición, yo tengo, para evitar que esa persona llegue de mal humor, pelee, yo tengo que adoptar una postura sumisa, hacerle las cosas como le gustan, para evitar que este me agreda, pero no se van. Lo mismo pasa con el síndrome. Hay personas que han podido escapar en el secuestro y prefieren quedarse. Después que desarrollan el síndrome, han podido escapar, el secuestrador se durmió, no está, han tenido la posibilidad de escapar si no lo hacen, porque ya han desarrollado el vínculo. ¿Hay posibilidades de, después de desarrollar ese vínculo de síndrome de Estocolmo, que el secuestrado defienda con su vida a los secuestradores? También se puede dar. Si el vínculo se hizo y tanto el secuestrado tiene esa empatía y ese amor por el secuestrador, también puede pasar lo contrario. Y entonces al final defender, al rehén. Entonces, los psiquiatras o los psicólogos tratan los pacientes con síndrome de Estocolmo. Ese síndrome hay que tratarlo para quitar ese vínculo y quizás esa inquietud y ese estrés que tenga el secuestrado luego de que se haya resuelto todo por ese interés por los secuestradores. Sí debería tratarse en el caso en el cual sea de que le genere alguna sintomatología a quien la padece. Por ejemplo, Siempre la mujer doctora que se enamoró del secuestrador, del que la violó, y no lo puede sacar de su mente después de dejarla libre, y está pensando en ese hombre, en ese secuestrador, en qué estará pasando, en buscarlo, en querer estar con él. ¿Eso se trata? ¿Hay que tratarlo? Pero se ha dado el caso, se ha dado el caso de que incluso forman una relación posterior al evento, o sea, te busco, voy donde tú estás, si estás preso voy, te visito, y se desarrolla una relación amorosa, o sea, hay una relación amorosa entre ellos. Entonces, si esta condición, por ejemplo, la mujer que la padezca, le causa un malestar significativo, hay que trabajarlo. Pero si ella sentir ese afecto y ese cariño por esa persona, a ella no se le dificulta, no habría que trabajarlo, ni le causa problemas con terceros, no habría que trabajarlo. Y en el caso contrario, porque ahora vamos a ver el otro caso, en el caso de que se desarrolle un odio tal que quieran buscarlo para hacerle daño, para matarlo, ¿ese también hay que trabajarlo? Podría caer incluso en un trastorno por estrés postraumático y que cada vez que esa víctima, o sea, va a estar con reviviendo constantemente los hechos y que eso le genere ira, le genere rabia, sí puede pasar el caso. Entonces, hay que trabajar tanto con psicofármacos como con psicoterapia, para que el proceso se resuelva lo mayor posible, o sea, en el menor tiempo posible y de la mejor manera posible. El impacto que produce el síndrome de Estocolmo en los familiares hace que tengan que ser tratado esto también para que puedan entender lo que está pasando con su familiar que fue secuestrado. Sí, claro, sí. Se han visto casos de que hay que trabajar la familia y poder empoderarlos de la situación para que estos entiendan y darle pautas de cómo ayudar a la persona a la cual está padeciendo. Particularmente yo no he tenido ningún paciente con un síndrome de Estocolmo, pero en base a las literaturas
Sí se ha visto el caso de que también hay que trabajar los familiares, perdón, porque no van a entender, o sea, por más que tú trates, es difícil entender de cómo la persona que te maltrató, que te hizo todo ese, pasar por toda esa situación, nos hizo como familia pasar por toda esa situación, tú ahora la estés defendiendo. Entonces, sí, hay que trabajarlos a todos. Bien. ¿Tienen miedo esos pacientes que han tenido síndrome de Estocolmo de que pueda pasarle otra vez, de que lo secuestren, y de que esa condición se pueda dar? Sí, doctor, sí. Como se presenta, se puede presentar en muchos casos el trastorno por estrés postraumático. Sí, esas personas incluso en otras ocasiones se aíslan, duran un tiempo para poder salir, socializar, no duermen, reviven en todo momento la situación, les genera ansiedad, mucho malestar físico, taquicardia, dificultad para respirar, y por tener el miedo, sentir el miedo de que si salen puedan ser víctimas nuevamente de secuestro. Entonces hay que trabajarlo para que estos vuelvan a una normalidad. Bien. Doctora, un mensaje final a todas las personas que nos están viendo y que en un momento dado pudiesen tener la desdicha de ser secuestrados y de desarrollar un síndrome de Estocolmo que, como usted dijo, algunas veces se presenta primero como una forma de empatía para tú lograr sobrevivir, de que no te maten, pero que luego entonces se vuelve ese amor o ese afecto patológico hacia los secuestradores. No, que traten así mismo como decía, de sobrevivir, de llevar las cosas bien, como van, y luego, pero tratando de no verlo de una manera de que, ay, mira, qué bien él me está tratando. Ay, pero eso es porque yo le intereso. O sea, tratar de ver que yo me comporto de tal forma porque yo quiero sobrevivir, pero lo que él está haciendo, aunque lo haga bien, yo no tengo que agradecérselo, porque yo estoy aquí en contra de mi voluntad, o sea, no es porque quiero, estoy en contra de mi voluntad, entonces no tengo por qué agradecerle un buen gesto que él tenga conmigo o ella, dependiendo de la situación. Excelente. ¿Dónde podemos encontrar los servicios de la doctora Hilda Valdés Báez, médico psiquiatra? En el Instituto Materno Infantil y Especialidades, en el edificio profesional, el consultorio 108 y en centro de intervención incluyo. Perfecto. Señores, agradecemos a la doctora Hilda Valdés Báez, médico psiquiatra, jefa de psiquiatría del Departamento de Psiquiatría del Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibáez, quien nos ha edificado en esta noche acerca de este síndrome de Estocolmo que puede ocurrir en cualquier momento con los secuestrados y el vínculo que estos puedan desarrollar con los secuestradores. A ustedes, amigos televidentes y amigos que nos ven a través de nuestro canal, doctor Madacés, gracias por la atención que siempre nos dan. Recuerden suscribirse a nuestro canal y compartir este video a fin de que puedan edificar a otras personas. Bye, bye, doctora. Bye, gracias.